Gracias, presidente. Un saludo cordial a todos. Bueno, primero, pues quiero referirme a 4 puntos, pero quisiera hacer unas observaciones generales sobre algunos comentarios que han hecho varios colegas. Primero, aquí se hablaba de un acuerdo. Me parece muy bien. Este es, el Congreso de la República es el escenario de los acuerdos y para eso están diseñados los recintos del Congreso de la República, para que los distintos sectores políticos de un país puedan encontrarse, verse, mirarse a los ojos y ponerse de acuerdo. Y por eso, pues, ese contacto personal en un punto de la geografía nacional es de la esencia misma del Congreso. Entonces, pues, en teoría sí, yo estoy de acuerdo, pero con algunas advertencias. Digamos, un acuerdo no puede significar atenuar, reducir o desconocer el espíritu del fallo. Y ese acuerdo no puede convertirse o servir básicamente de máscara a una decisión aplastante de la plenaria para desconocer el efecto del fallo. Porque es fácil llamar acuerdo a una imposición de unas mayorías, imposición que se traduce en una decisión de la plenaria como una manera de diluir la responsabilidad de las mesas directivas de aplicar este fallo. Porque sí, ciertamente la plenaria es la última instancia. La responsabilidad de garantizar el debate y la aplicación de la ley es en un primer lugar una responsabilidad de las mesas directivas. Una mesa directiva no puede, digamos, excusarse en decisiones de plenaria para inaplicar de manera protuberante el reglamento. Uno puede apelar decisiones puntuales y concretas. Yo creo que aquí hay una responsabilidad de las mesas directivas y me temo y no quiero pensar que la mesa directiva del Senado de la República esté buscando de pronto una decisión de plenaria para inaplicar el fallo y lavarse las manos, porque diluyo la responsabilidad en la plenaria, diluyo la responsabilidad entre el Congreso de la República y aquí nadie aplicó el fallo. Y a eso le sumamos una aprobación también en aplanadora de este proyecto de ley que está en curso, lleno de vicios y de irregularidades, para después salir a decir es que se presume la legalidad y así sucesivamente, que son subterfugios, obviamente, utilizados para inaplicar el fallo. Yo no quiero imaginarme esa situación. Yo creo que cualquier acuerdo debe hacerse de buena fe, que es naturalmente lo que acompaña a los colegas que han propuesto esta idea. Y me gusta, pero haciendo, por supuesto, estas advertencias. Dos, hablaba ahorita el senador Petro sobre el voto presencial y la necesidad de que asistan para poder hablar de voto presencial, pues el secretario de la comisión. Y yo agregaría que el presidente o el vicepresidente de la comisión. Es decir, no puede haber voto presencial cuando el grueso de la comisión vota a través de una plataforma. Es un voto virtual y tiene que haber una sola modalidad de voto. O el voto es presencial y se permite la comunicación, la conexión de algunos que no pueden asistir, porque pues esto hay que ser razonables, vía plataforma, pero el voto tiene lugar en la comisión primera, lo que quiere la Corte. Y tres, entonces yo creo que tiene que haber presencia, por supuesto, en la mesa directiva cuanto antes, como lo ordena la Corte. Y tres, la ley orgánica, sí, en efecto, también comparto la tesis de Petro, esta es la segunda ley más importante, lo ratificó Alfredo Beltrán, lo ratifica la Corte, lo ratifican los manuales de derecho. Esta es la segunda ley más importante después de la Constitución Política, porque hace parte del bloque de constitucionalidad, pero sobre todo define las condiciones para elaborar las leyes estatutarias y las leyes que consagran las libertades de los colombianos. Bueno, quiero referirme brevemente al fallo. Yo creo que el fallo claramente, presidente, nos dice cosas muy claras. Nosotros no podemos leer pedacitos. Usted ahorita nos dijo, voy a leer un pedacito. No, aquí no podemos leer pedacitos. Aquí hay que leer un fallo en conjunto. Un fallo que es armónico y que tiene un hilo. Eso es un discurso teleológico que va de un punto inicial a un punto final. Y el fallo nos dice varias cosas. Primero, que no estamos ante opciones equivalentes.
virtualidad y presencialidad. No son equiparables. Lo anormal es lo virtual. Entonces, eso es un primer marco de interpretación, un primer principio rector. No es equivalente lo uno con lo otro. Y no estamos tampoco ante, pues, por consiguiente, dos alternativas válidas. Aquí solo hay una alternativa. Y cuando ya sea imposible desarrollar esta alternativa, ¿qué es lo que quieren decir en la medida de lo posible? Porque en la medida de lo posible es una expresión castiza. En la medida de lo posible se usa casi que como una muletilla. Pero en la medida de lo posible, en una interpretación de buena fe y seria del fallo, es a menos que sea imposible. Eso significa en la medida de lo posible. A menos que sea imposible. Se podrá sesionar virtualmente. Obviamente el fallo no está redactado como una directriz, mencionaba Temístocles Ortega, y no puede serlo, es una rama del poder dirigiéndose a otra. Está redactado en términos dirigidos al Congreso de la República, pero sí nos está advirtiendo de manera directa sobre la constitucionalidad de lo que nosotros hagamos de ahora en adelante. La advertencia es muy clara. Debe ser así si queremos que esto sea constitucional. Y yo creo que si nosotros interpretamos esto ética, decentemente y responsablemente, pues yo creo que esto nos lleva necesariamente a una conclusión, y es que hacer todo lo posible y necesario para volver rápidamente a sesionar presencialmente. Todo lo necesario. Todo lo necesario. ¿Cuál es el principio rector? Digamos, la frase rectora de este fallo. La pandemia no puede convertir de facto a las sesiones virtuales en la regla general. No puede. No, pandemia no es sinónimo de sesiones virtuales. Y la obligación de las mesas directivas, porque así lo menciona literalmente ese pedacito, consiste en hacer todo lo posible para volver a sesionar presencialmente, cuanto antes, presidente. Ese es el mandato que usted tiene. Ese es el mandato. Segundo, los actos legislativos y las leyes de mayorías especiales, por Dios, eso es presencial, a menos que sea imposible. A menos que sea imposible, que es lo que significa en la medida de lo posible. A menos que sea imposible. ¿Qué significa a menos que sea imposible? Que el señor presidente de la Comisión Primera y el señor presidente del Senado tienen que hacer todo lo necesario para volver a sesionar presencialmente. Entonces dirán algunos, no, es que es imposible. Yo digo, ¿por qué es imposible? Si el país está funcionando hoy, todo el mundo está saliendo a trabajar, todo el mundo está sesionando, los cuarteles siguen abiertos, yo no he visto que a los militares los manden para su casa, a los policías tampoco los han mandado para su casa, las estaciones de policía siguen abiertas. Es posible. Y hay que hacer todo lo necesario. Ese es el espíritu del fallo. Ahora, yo puedo coger un pedazo y digo, miren, pero es que aquí dice en la medida de lo posible y que hay que tener en cuenta la salud. No, por supuesto. Pero el hilo es este. El hilo es este y yo no creo que francamente eso se pueda controvertir. Ese es el hilo, ese es el fin teleológico del fallo. Ahora bien, y refiriéndome, yo sí veo afán, y veo en algunos sectores el afán de hacerle el quite al fallo, de esquivar el contenido del fallo. Y ya veo cuáles son la lista de argumentos. Jugar en la medida de lo posible, en la medida de lo posible, y es imposible. Es a menos que sea imposible. Es decir, hay que hacer todo lo necesario para que sea posible. Ese es el mandato constitucional que tenemos nosotros, y el mandato que nos impone la ley. Segundo, no se puede prohibir que vayan algunos, entonces sigamos virtuales y que vayan algunos a sesionar allá. No, tampoco. Esa es la trampa que han querido hacer en Cámara de Representantes quienes defienden este despropósito de las sesiones virtuales. Déjenlos ir, que se sienten allá, no los molesten para que nos dejen al 95% sesionar tranquilamente a través de una plataforma. No se trata de ir, se trata de ir y votar en comisión y lograr la mayoría en la comisión, como hace el Parlamento de España, como hace el Parlamento de Chile, como hace el Parlamento de todos los países del mundo. El quórum, ese es el sentido, el significado de unas sesiones semipresenciales, se conforma en el recinto con mesa directiva en el recinto.
y secretarios del recinto. Excepcionalmente se habilitan los canales para que quienes tengan comorbilidades, sean mayores de 60 años y deseen, por supuesto, no asistir. Naturalmente. O quien no pueda desplazarse o tenga un problema, la plenaria o la comisión autoriza la conexión de esas personas, que yo creo que es lo razonable, que es lo que está esperando el país y la Corte de nosotros en la interpretación del fallo. 3, pedirle al Ministerio de Salud que nos dé un pretexto para no sesionar. Yo ya mandé a pedir en derecho de petición la carta que le mandó el ministro de Salud a Livio García, ya que él alegaba que esas recomendaciones categóricas del Ministerio de Salud le impedían. Ya mandé a pedir que me mandaran esa respuesta y yo la quiero ver. Y yo no creo que el ministro de Salud se vaya a prestar para un sainete de esta naturaleza. Y es que el ministro de Salud cerró el Congreso de la República. Y después surgirán, dirán, es que se presume la legalidad y se presume que esto no se puede y no podemos sesionar en el recinto porque el ministro de Salud dijo. El ministro de Salud no puede decir si nosotros sesionamos o no, es una decisión nuestra, pero nuestra acatando la ley y acatando el fallo. 4, esto no, llevar el debate a blanco y negro, o es presencial 100% o es virtual. Entonces, obviamente que estos supuestos falsos llevan a conclusiones falsas, porque no es que yo no puedo encerrar a 106, 107 personas en el recinto del Senado, es lógico que no, es lógico que no puede haber 107 personas en el recinto del Senado, entonces es 100% virtual. Eso es una forma de manipulación retórica. Porque nadie ha dicho que tiene que ser en el recinto del Senado actual como está, si quieren citar a los 107, ni tampoco que tienen que ir los 107. Perfectamente se puede lograr, por ejemplo, un quórum decisorio mínimo para votar las leyes. Y los demás se conectan virtualmente. Pero es que el que no quiere salir de esta pantalla cómoda que nos está haciendo quedar tan mal ante los colombianos, pues obviamente alega que como no se puede full virtual, en presencial, como se venía trabajando antes, entonces tiene que ser. Son conclusiones falsas de un problema mal planteado. Por otro lado, preocuparse por la salud de los senadores y de los funcionarios. A ver, el presidente del Senado, el presidente de la Comisión Quinta no es un superior jerárquico. Nosotros somos seres libres, somos responsables de nuestra vida y tenemos un mandato constitucional. Aquí ningún presidente ni del Senado ni de la Comisión Primera va a responder por lo que le pueda pasar a una persona, y menos aún en una pandemia. Eso es un absurdo jurídico, eso lo usaba mucho Lidio, pero cualquier persona entiende que eso no tiene ni pies ni cabeza. Aquí no hay responsabilidad alguna, y perfectamente por decisión de la mesa directiva y se me saca las entradas de los tintos, no quiero agua, mándelas para su casa para que puedan pasar allá una cuarentena o pasen allá, pero no vengan. Eso es perfecta, fácilmente, y usted fue presidente de la Cámara, yo fui presidente de la Cámara, Miguel Ángel, y usted sabe que eso lo podemos organizar con extrema facilidad, si es que hay voluntad. Por otro lado, no, eso es básicamente los subterfugios que ya veo que se quieren utilizar para hacer el quite al fallo. ¿Qué busca el gobierno, obviamente, insistiendo de manera muy civilina en este Congreso virtual? Pues seguir con el esquema que ya existía, y es gobernar con los gremios de espaldas a los colombianos. Es que esto es un gobierno que solo se reúne con los presidentes de los gremios. Yo creo que comete un error, debería reunirse con los dueños de las empresas, no con los presidentes de los gremios que son sus empleados. Yo fui presidente de gremio, y yo puedo asegurarles que un presidente de gremio es un empleado. No decide mayor cosa, hace un trabajo básicamente de vocería de un sector. Pero al gobierno le encanta gobernar con los presidentes de los gremios, y no con los voceros ni los representantes del pueblo colombiano, que somos nosotros, con todos los defectos que tiene el Congreso de la República. Esto es la representación popular del país. Y cerrarla, postrarla o reducirla a su insignificancia, que es esta plataforma, es una forma ya definitivamente de no gobernar con el pueblo colombiano, sino gobernar con 6, 7 presidentes de gremios. No tengo que interlocutar con ellos. Segundo, tampoco tengo que hacer ningún esfuerzo por convencer al Congreso de la República. Igual, cada uno está en su casa, me queda muy fácil aprobar las leyes, me queda muy fácil elegir a mi procurador, me queda muy fácil elegir a mis magistrados de la Corte Constitucional. No los necesito. Y al mismo tiempo, es una forma de despreciar la función que nosotros desempeñamos.
Igual tampoco nunca le dieron mucha importancia. El gobierno siempre ha gobernado, ha pretendido gobernar y por eso le va tan mal ante la opinión pública. Tiene tan poca credibilidad y tan poca conexión con la gente, con presidentes de gremios. Y esto es expresión de eso. Estaba viendo yo ahorita un foro de Corficolombiana sobre el empleo. La principal preocupación de quienes intervinieron en nombre de Corficolombiana y de otros sectores es la reforma laboral. Y están convencidos que en esta circunstancia virtual la van a sacar adelante. Si ustedes van y escuchan el foro de ANIF sobre reforma pensional, también están frotándose las manos. Y se nos apareció la Virgen. Voy a reformar el régimen de pensiones para que no toque los privilegios de los fondos privados de pensiones. Voy a sacar una reforma tributaria perfectamente teledirigida por el gobierno a través de esta plataforma virtual, que no va a tocar los grandes privilegios tributarios, de los cuales gozan los 4 o 5 grandes capitales de este país, porque es que ni siquiera son los riquitos o los medio ricos, no, son los 4 o 5 grandes capitales de este país los que se quedan con la gran tajada de regalos tributarios. Pues ya no necesito el Congreso. Este fue el Congreso que logró frenar el IVA en la canasta familiar, pero ahora virtualmente, en época de elecciones, Congreso que no se ve, que no se reúne, un Congreso disperso en toda la geografía, pues no resiste el embate de un gobierno. Pero eso es lo que quieren. Ahora, también ya se está hablando de que van a correr para juntar la elección de los 2 magistrados de la Corte Constitucional con la del Procurador, pero virtualmente. Vamos a ver hasta dónde estiro yo esta virtualidad, cómo le hago el quite y la trampa al fallo de la Corte para elegir el procurador y meterle a estos congresistas que poco valen, que poco me importan, que no respeto, procurador y magistrados de la Corte Constitucional. Ese es el mensaje de fondo. Señores, yo me obstino tanto con este debate de verdad por inmenso amor por el Congreso, por inmenso amor por la función y la representación que nosotros desempeñamos. Esto no es un tema de adversidad con ustedes, con quienes piensan así. Y por último, para terminar, una solución a este asunto, claro. Primero, pues nos corresponde acatar el fallo, porque además tenemos la inmensa responsabilidad de garantizar la estabilidad jurídica al país en nuestra producción normativa, pero también nos corresponde aplicar e interpretar de buena fe el fallo, acatar ese mandato. Y yo creo que podemos encontrar la solución. ¿Por qué no? ¿Por qué tanta resistencia? Yo le hago esa pregunta al presidente, al ponente, perdón, a Germán Barón. ¿Por qué tanta resistencia a hacer las cosas como las hacen en la mayoría de los países? ¿Por qué esa resistencia a tomar la norma, por ejemplo, chilena o la norma española, que son las más, que están al alcance nuestro, porque pues todos los demás países funcionan así? La norma mexicana sobre sesiones semipresenciales. ¿Por qué negar la evidencia? ¿Por qué? ¿Por qué no garantizar ese quórum mínimo para la reforma constitucional, para las leyes orgánicas en el recinto? Y eventualmente votar un mes más las leyes ordinarias virtualmente, podría ser un punto de encuentro, pero garantizar desde ya ese quórum mínimo en el recinto para votar lo más importante y lo más sagrado, que es justamente el acuerdo democrático de una sociedad, que es su constitución. Ese es el gran acuerdo. ¿Por qué no garantizar ese mínimo? ¿Por qué? Yo hago esa pregunta y como yo sé que a ustedes todos les asisten sus opiniones de buena fe y con las mejores intenciones, pero yo quiero que me explique, porque yo no he podido entender, senador Barón, ¿por qué no garantizar ese modelo mixto, que es pero mixto de verdad, que es el que existe en todas partes? Con eso garantizamos virtualidad, pero garantizamos respeto a las formas, respeto al fallo, respeto al recinto, respeto a nuestra función congresional. Les dejo esa reflexión, estimados colegas, esa opinión. Invito al presidente Pinto a que, como lo invita el fallo, haga todo lo que sea necesario para volver cuanto antes. Y entender que en la medida de lo posible es a menos que sea imposible. Y yo quiero que a mí me demuestren que es absolutamente imposible sesionar presencialmente. Y que me expliquen que, bueno, la alternativa 1 es el recinto, la alternativa 2 es el salón elíptico, la alternativa 3 es el salón elíptico con 55 senadores para garantizar el quórum, la alternativa 4 es buscar un recinto como el de Corferias o cualquiera, o el Salón Rojo del Hotel Tequendama. Es decir, que me agoten a mí toda la gama de posibilidades, porque eso significa de verdad, a menos que sea imposible,
que me demuestren que fue imposible. Y ese es el test que va a hacer la Corte. La Corte va a mirar, bueno, momentico, ellos podían sesionar presencialmente, agotaron todas las posibilidades. No, no. Se ampararon en un comentario del ministro de Salud para decir que es imposible y negaron la posibilidad de sesionar presencialmente. O sea, hunde todo, todo se va a caer. Todas esas normas se van a caer inmediatamente. Gracias, señor presidente. Bueno, he tomado atenta nota de todo. Yo ahorita voy